No cabe duda que tu amor se me ha metido tan adentro y eres todo lo que siento y veo. Mi único amor, y quién mejor que tú que me diste la alegría, deseos de volver a empezar, llevando sobre ti mis angustias cada día, amor que no se puede expresar. Me amas más de lo que soy, Mi vida nunca ha sido igual. me amas más de lo que soy, amor que no se puede expresar. Y quién mejor que tú que me diste la alegría, deseos de volver a empezar, llevando sobre ti mis angustias cada día, amor que no se puede expresar. Me amas más de lo que soy, Mi vida nunca ha sido igual. me amas más de lo que soy, amor que no se puede expresar. Na, 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 Sé que me amas, no cabe duda, sé que me amas, no cabe duda, sé que me amas. no cabe duda, no. Muy buenas noches hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a Noches ICFE. Esperamos se encuentren súper bien en sus hogares junto con toda su familia. Para comenzar, déjenme compartirles un pequeño extracto de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 62 del versículo 5 al 8. Y dice así: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. ¡Qué hermosa palabra! El Señor es nuestro refugio y Él nunca nos va a desamparar. Y es en estos momentos donde hay mucha angustia, desesperación y tristeza, donde debemos de poner más nuestra confianza en Dios, porque Él es nuestra fortaleza y, como lo vuelvo a repetir, Él nunca nos va a desamparar. Y ahora damos pase a un tiempo hermoso alabando a nuestro Señor.
por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Y mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. El poder, la gloria y la majestad. El Señor está por encima de todo. Y vamos a alzar nuestra voz y vamos a decirle al Señor que Él es todopoderoso. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie más que se compare a ti, oh, Jesús. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor.
de mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Gloria
capaz de hacer todo nuevo en mí. Yo sé cómo termina, la historia está escrita, como en el cielo así, tú lo harás aquí. Sin temor al futuro, yo creo y camino, eres capaz de hacer todo nuevo en mí. Yo sé cómo termina, la historia está escrita, como en el cielo así, tú lo harás aquí. Los límites del mundo he visto y no hay nada que te pueda contener. Los horizontes de este mundo no llegan a medir tu gran poder. Solo en ti yo confiaré, mi esperanza en ti pondré. Solo en ti yo confiaré, mi esperanza en ti pondré. Solo en ti yo confiaré, mi esperanza en ti pondré, Dios poderoso. Hola iglesia, qué placer saludarles hoy domingo por segunda vez, pero esta vez en Noches ICFE. Gracias por conectarte una vez más a nuestro servicio. Hoy quiero hablarte de crisis. Hoy día vamos a hablar de este tema que esta palabra está sonando mucho por la televisión, en las noticias y en los diferentes discursos que estamos escuchando. Pero vamos a hablar de crisis. Y para hablar de este tema el Señor ha puesto en mi corazón que podamos conversar de un rey que para mí es uno de mis favoritos en la Biblia y es el rey Ezequías. Su historia la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 18. Algo que me gusta de este rey es cómo la Biblia señala quién era él, cómo lo describe. Y específicamente los versículos del 5 al 7 del capítulo 18 dicen lo que era este rey. Acompáñame a leer Segunda de Reyes capítulo 18 versículos del 5 al 7. Mira lo que dice. Ezequías confiaba en el Señor Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Qué increíble lo que dice la Biblia de este hombre. Dice que era un hombre fiel, un hombre seguro delante de Dios, un hombre que obedeció cuidadosamente todos los mandamientos de Dios. Pero si leemos los versículos previos, dice que era agradable a los ojos de Dios porque también quitó todos los lugares que producían idolatría en el pueblo de Israel. Quitó los lugares altos, quitó los postes sagrados e incluso una serpiente que había hecho Moisés en un tiempo para bendecir al pueblo de Israel y para sanar al pueblo de Israel. Ahora el pueblo había idolatrado esta serpiente y la llevaba, le rendía tributo. ¿Y qué es lo que pasó? Ezequías terminó con todo esto, lo destruyó, la rompió. Y eso es lo que hizo Ezequías. Era un buen hombre, era un siervo de Dios, era un hombre que caminaba rectamente delante del Señor y así lo describe la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Por qué menciona el reino de Asiria? El reino de Asiria era uno de los imperios más grandes de ese momento. Conquistaba todo a su paso y en algún punto llegó a Israel. Recordemos que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Su capital en el norte es Samaria y capital en el sur Judá o Jerusalén, mejor dicho, Jerusalén. ¿Qué es lo que hizo Asiria? Vino y sitió la primera parte del reino del norte por 3 años y lo conquistó. Pensaban que quizás ahí se podía quedar porque Ezequías era un buen hombre. No. El reino de Asiria continuó hacia Judá
para atacar este pueblo, para atacar esta nación, para atacar a este buen hombre. Pero quiero decirte algo, a las personas buenas también le pasan cosas malas. Podríamos pensar, ¿por qué le pasaría esto a un rey que fue obediente a Dios, que caminó rectamente delante de Dios, que quitó todos los lugares altos, que devolvió al lugar que le correspondía al Señor en medio del pueblo? Pero ¿qué es lo que le pasó? Ahora un reino lo estaba atacando. ¿Y qué generó este sitio de parte del reino de Asiria? Generó crisis en el pueblo de Judá. ¿Sabes por qué? Porque un sitio o sitiar una ciudad implicaba paciencia y tiempo. Rodeaban la ciudad y específicamente el ejército enemigo se posicionaba en lugares estratégicos, lugares donde podía producirse alimentos, y también trataban de tomar los lugares donde fluía el agua para poder alimentar y cuidar la ciudad que estaban por tomar. ¿Qué era lo que ellos querían? Obligar a la gente a salir del encierro que ellos podían tener detrás de sus muros. Recordemos que Jerusalén era una ciudad amurallada y podían encerrarse y pasar mucho tiempo dentro de la ciudad, esperando que el enemigo los ataque. Pero ¿qué era lo que necesitaba esta gente? Necesitaba provisiones. Como nos pasa ahora, todos estamos en casa y ¿para qué podemos salir? Solamente puede salir una persona para comprar provisiones para una semana, para varios días, para no estar saliendo constantemente, porque fuera de nuestras casas hay un enemigo, invisible para nosotros, pero visible para los israelitas o los judíos en este tiempo. Qué interesante esto. ¿Y qué es lo que va haciendo el sitio o lo que estaba haciendo el ejército contrario? Era hacer sufrir a la gente de Judá para que se rindieran delante de ellos. Pero Ezequías confiaba en su Dios. Pero ahora quiero hablarte de lo que sucede en la crisis. En la crisis, los hombres de Dios, las personas, podemos tomar dos caminos. Podemos producir o hacer dos cosas. Podemos cometer errores o podemos tomar decisiones acertadas. Porque la crisis genera una serie de emociones en nosotros y en los que nos rodean que va a generar por encima de todo presión. Presión en nosotros para poder salir de la crisis. ¿Qué hacemos? Y cuando estamos presionados podemos tomar decisiones equivocadas o decisiones correctas. Así es que hoy día quiero hablar contigo de estos dos procesos. Cuando tomamos decisiones equivocadas y qué sucede cuando tomamos decisiones correctas. En primer lugar, veremos cuando tomamos decisiones equivocadas en medio de la crisis. El rey Ezequías tomó decisiones equivocadas y están registradas en 2 de Reyes, capítulo 18, versículos 13 en adelante. Acompáñame a leer, por favor. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces, el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis. Yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. Qué increíble cómo reaccionó este rey en medio de la crisis. Y era lo que decía, la crisis te genera presión y en medio de la presión puedes tomar decisiones equivocadas. Y la primera decisión equivocada que tomó Ezequías fue que confió en la persona equivocada. La Biblia nos había dicho en los versículos anteriores que había decidido en obediencia a Dios quitarle o dejar de pagar los tributos al rey de Asiria. Entonces, ahora, en medio de la crisis, sintió que eso había sido malo. Y volvió y confió en su enemigo, en aquella persona que estaba causando la crisis, y le dijo, me he equivocado. ¿Cómo puedo resarcir este error? ¿Cómo puedo cambiar lo que he hecho? La crisis genera que yo quite la mirada de Dios y ponga la mirada en el problema. Cuando la presión me atrapa, esto sucede. Y dejo de ver la grandeza de Dios, que es lo que le pasó a Ezequías. Dejó de ver la grandeza de Dios para ver la grandeza de su enemigo. Y eso hizo que él tomara decisiones equivocadas
Y la primera fue confiar en la persona equivocada, su enemigo. No confió en su Dios, confió en su enemigo. La segunda decisión equivocada que él tomó fue confiar en su propia sabiduría. Muchas veces yo creo que Ezequías había buscado a Dios en oración. Él sabía que Dios era un Dios que responde y es un Dios que escucha cuando nosotros clamamos a Él. Pero en este momento, en medio de la crisis, se olvidó de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios y de su relación con Dios y buscó relacionarse con su enemigo para hallar la gracia de su enemigo, confiando en su sabiduría, porque él pensaba que ese era el camino correcto. Algo que tenemos que tener cuidado en medio de las crisis es de confiar en las personas equivocadas y de tomar los problemas en nuestra sabiduría o en nuestras manos, en nuestro poder y resolverlo a nuestra manera. Porque lo que nosotros tenemos que aprender es a confiar en la sabiduría divina, que es mejor que nuestra sabiduría. Pero eso es lo que hizo el rey Ezequías. Porque a un hombre bueno le pasan cosas malas. Y a un hombre bueno o aún un hombre bueno puede tomar decisiones equivocadas en medio de la crisis. Pero todas las decisiones que yo tomo traen consecuencias. Y Ezequías vivió en primera persona las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Y mira lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del estado mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Qué interesante esto. Había ido para decirle, por favor, no queremos que nos ataques. ¿Cómo podemos evitar esta confrontación, esta batalla, esta pelea? Y le había dado una respuesta y él había ido confiado y había cumplido con su parte. Pero cuando yo confío en las personas equivocadas, lo que yo voy a recibir es engaño y traición. Ese fue el resultado de sus errores de Ezequías. Fue engañado, fue traicionado por haber confiado en las personas equivocadas. ¿Qué pasó encima? Lo amenazaron, porque llegaron y enfrentaron a todo el pueblo y sitiaron el pueblo de Judá con todo un ejército, dice con un gran ejército, para amenazar al pueblo de Judá. Todo estaba en contra de Ezequías por haber confiado en la persona equivocada y por haber tratado de resolver el problema con su propia sabiduría. Algo más sucedió. Estas personas en las que él había confiado se burlaron de Dios. Mira lo que dice el versículo 19 en adelante. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Mira cómo empezó a burlarse de Ezequías y empezó a atemorizar a las personas y le empezó a preguntar: ¿en quién confías? ¿En tu Dios? ¿Confías en Egipto? Y empezó a burlarse del poder de su Dios. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo sucedió esto? Porque Ezequías confió en las personas equivocadas y actuó con su propia sabiduría. ¿Cuál fue el resultado más de esto? La intimidación. Mira lo que dice el versículo 28 al 30. El versículo 28 dice: después el jefe del estado mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles: con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. Mira lo que le dice ahora.
El rey Ezequías seguramente estaba dándole mensajes de esperanza a su pueblo en medio de la crisis, pero como él había confiado en la persona equivocada y había actuado en su propia sabiduría, se le había volteado la torta, como decimos, y ahora aquellos en los que había confiado estaban amedrentando a su pueblo, a su gente. Estaban burlándose de su Dios, estaban intimidando a las personas para que no le crean a él y empiecen a tener miedo. Y eso es lo que pasa cuando tomamos decisiones equivocadas en medio de la crisis. Generamos miedo en nosotros y muchas veces en los que nos rodean. Lo que dice el versículo 32 en adelante es muy interesante. En 2 Reyes capítulo 18, versículo 32. Dice lo siguiente: me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir: el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué les sucedió a los dioses de Amad y de Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaim, Ena e Iva? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? Mira lo que le estaba diciendo, y el versículo 36 dice: el pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra porque Ezequías le había ordenado no le respondan. Pero yo también creo que el pueblo se quedó en silencio porque entró en miedo. Porque este hombre estaba desafiando y diciéndoles: las otras naciones habían confiado en sus dioses y ni siquiera ellos los pudieron salvar. Pero tocó una parte sensible y tocó al reino de Israel. Y dijo: ni siquiera los dioses del reino de Israel pudieron, de Samaria, pudieron salvarlos de este ejército. Y algo que compartían los israelitas hasta cierto punto es que compartían a Dios. Porque los del norte también creían en el Dios que los del sur creían. ¿Y esto qué generó? Generó miedo. Mira lo que resultó de decisiones equivocadas, de confiar en las personas equivocadas, de actuar con nuestra propia sabiduría. Nuestros enemigos nos engañan, nos traicionan, nos amenazan, se burlan de Dios, nos intimidan y nos hacen caer en miedo. El enemigo que hoy tenemos es la enfermedad, y ese enemigo nos puede hacer caer en esto. Pero también recuerda que tenemos un enemigo que se llama Satanás, y es experto en querer engañar, en traicionar, en amenazar, en intimidar y en generar miedo. Con ese enemigo luchamos constantemente. Hay que tener cuidado. Cuando estemos en medio de las crisis, tengamos cuidado de tomar decisiones equivocadas, porque si tomamos decisiones equivocadas, viviremos las consecuencias de nuestras decisiones. En segundo lugar, veremos las decisiones acertadas en medio de la crisis. Lamentablemente, muchas veces estas decisiones toman lugar después de haber cometido o tomado decisiones equivocadas. Ojalá pudiéramos llegar directamente a las decisiones correctas, pero lamentablemente tenemos que pasar por las primeras. Pero 2 Reyes capítulo 19 versículo 1 nos dice que Ezequías tomó decisiones correctas, y acompáñame a leer lo que dice. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dice: hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Qué interesante este pasaje. Ezequías conocía al Dios de Israel, conocía al Dios Todopoderoso, tenía una relación con él. En la introducción dijimos que Ezequías era un hombre recto, que había hecho lo justo delante de Dios. Pero en la crisis, él confió en sus enemigos y confió en su sabiduría. Ahora había entendido que tenía que cambiar y tomar mejores decisiones.
La primera mejor decisión que toma, la decisión acertada que toma Ezequías, es que se humilla delante de Dios. Entendió que no valía humillarse delante de sus enemigos, porque los enemigos eran traidores. En cambio, su padre era Dios y él no lo iba a traicionar. Por eso decidió correctamente humillarse delante de Dios. Y el versículo 1 dice eso, del capítulo 19. Se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró en el templo del Señor. Rasgarse las vestiduras y vestirse de tela áspera era una señal de dolor, de duelo. Y eso era lo que sentía en su corazón Ezequías. ¿Y dónde fue? No fue a refugiarse en las personas, no fue a refugiarse en otros, sino que en su Dios. Fue al templo de su Señor. Así es que cuando nosotros estamos en medio de la crisis, lo primero que debemos hacer es humillarnos delante de Dios. La segunda buena decisión que tomó Ezequías fue confiar en las personas correctas. Porque ahora él recordó que en Israel había profeta. Había un hombre que traía palabra de Dios. Había un hombre que respondía delante de Dios. Y era Isaías, uno de los grandes profetas que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. Ezequías tenía a Isaías cerca y ahora recién decidió confiar en él y mandó a su corte a que lo buscaran y que pudieran pedirle que él interviniera y orara a Dios por el pueblo. ¿Qué es lo que muchas veces no nos gusta a nosotros? Escuchar a la persona correcta, porque si buscamos el consejo en la persona correcta, quizás no nos va a gustar su consejo. Por eso entonces vamos mejor a las personas incorrectas, lamentablemente, porque son las personas incorrectas las que nos van a dar el consejo que queremos escuchar. Pero si confiamos en las personas correctas, aunque duela, aunque sea difícil, el consejo va a ser bueno. Así es que ya sabes, en medio de la crisis, la segunda decisión correcta o acertada que debes tomar es confiar en las personas correctas. Y en tercer lugar, la mejor decisión o la decisión acertada que puedes tomar es confiar no en tu sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Porque ¿qué es lo que dice los que están enviados? Le dice, te rogamos que ores por los que hemos quedado. Pero algo más dice versículos adelante, tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que intercedas por nosotros. Qué interesante esto, ya no estaban confiando en la sabiduría del rey, ya no estaban confiando en sus propias decisiones, ahora estaban confiando en la intervención divina de parte de Dios. Lo mejor que podemos hacer cuando estamos en medio de la crisis es no confiar en nuestra sabiduría, sino buscar la sabiduría divina. Y eso es lo que Ezequías hizo, buscó a Dios. Y no solamente eso, versículos más adelante vamos a ver que Ezequías clamó a Dios y buscó a Dios con todo su corazón. Pero es parte de estas buenas decisiones, de buscar de Dios. Y cuando tomamos buenas decisiones, vamos a obtener buenos resultados. Y mira lo que sucedió con el pueblo. Dice que Dios salió a favor del pueblo de Israel y a favor de Ezequías. El versículo 7 del capítulo 19 dice lo siguiente. Escucha, yo mismo actuaré en su contra. Está hablando el Señor. El profeta Isaías le estaba dando la respuesta al rey Ezequías y a su corte. Y dice el Señor, escucha. Yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mira qué interesante. Una sola acción. Había decidido humillarse. Segunda acción. Había buscado a la persona correcta. Tercera acción. Confió en la sabiduría divina y recibió como resultado el favor de Dios. Dios salió en su favor y se encargó de su enemigo. Y le dijo, no te preocupes, yo voy a hacer que esto suceda. Y le reveló a Ezequías y al pueblo lo que Dios iba a hacer. Interesante, cuando nosotros confiamos en Dios, en las personas correctas, tomamos decisiones acertadas, Dios sale a nuestro favor. Segundo resultado, Dios toma en sus manos el problema y lo resuelve.
Que es lo que acabamos de decir. Dios tomó en sus manos el problema y dijo, yo lo voy a resolver. Tú no tienes que moverte en nada. No le mandó a Ezequías que atacara. No le mandó a Ezequías que hiciera algo. No, Dios le dijo, tú no hagas nada. Yo estoy a tu favor. Ahora este es mi asunto. Yo lo voy a resolver. Y cuando nosotros confiamos en Dios, muchas veces no vamos a tener que hacer nada. Dios se va a encargar del problema. Y cuando menos nos damos cuenta, nosotros vamos a salir victoriosos del problema. Y en tercer lugar, el tercer resultado positivo de estas buenas decisiones es que crecemos en intimidad con Dios. Porque hemos descubierto una nueva faceta de Dios. Hemos descubierto un nuevo atributo de Dios. Y cada vez que nosotros o que yo conozco algo nuevo de Dios, mi relación con Él crece. Porque he descubierto algo nuevo de Dios y eso nuevo me enamora, me acerca al corazón de Dios. Y eso es lo que sucede. Mira lo que dice el versículo 15 y 16 del mismo capítulo. Dice lo siguiente: en presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración, Ezequías. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Algo que es interesante es que la primera reacción correcta de Ezequías es buscar al profeta para que el profeta ore a Dios por él. Pero cuando ya tomaste decisiones positivas y empiezas a recibir la palabra de Dios y recibes el favor de Dios y ves que Dios toma el control de las situaciones, tu intimidad crece y ya no dependes de una persona, sino que ahora tú directamente glorificas a Dios, tú directamente alabas a Dios, tú directamente le consultas a Dios y Dios te va a responder. Tu intimidad con Dios ha crecido, tu relación con Dios ha ido a un nuevo nivel. Otra vez estamos delante de Dios y con un rostro alegre podemos decir: oh Señor, tú que estás en los cielos, tú que estás en tu gloria, tú que eres el Dios grande, poderoso, escucha mi clamor, escucha mi súplica. Ezequías había vuelto a la vida, su fe se había fortalecido en medio de la crisis cuando tomó decisiones acertadas. Y en último lugar, el último resultado que obtuvo Ezequías fue libertad para él y para su pueblo. Mira lo que dice el versículo 35 del capítulo 19, versículo 35 del capítulo 19 de Segunda de Reyes. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a su propia tierra, volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Mira cómo es cuando uno toma decisiones correctas, se humilla delante de Dios, confiamos en las personas correctas y confiamos en la sabiduría de Dios. El último resultado es que obtenemos libertad, obtenemos victoria en medio de nuestro problema. ¿Por qué? Porque Dios nos da la victoria. El pueblo era libre sin siquiera haber luchado un solo segundo de batalla, porque Dios fue el que salió a la batalla. Hermanos, en esta crisis Dios está peleando por ti. Dios quiere pelear por ti. Dios quiere estar a tu favor. Dios quiere tomar los problemas, las situaciones difíciles que estamos viviendo y salir al frente. Pero Dios quiere que crezcamos en la intimidad con Él. Tomemos decisiones correctas en tiempos de crisis. Hoy estamos viviendo una crisis difícil con este coronavirus. Cada día quizás tú estás pensando: ¿de dónde voy a tener ingresos? Pastor, es fácil hablar, pero es difícil estar en mi situación. Hermano, te entiendo. Nosotros estamos viendo también que la situación va a ser muy difícil. Pero ¿sabes qué? Los primeros días tomamos decisiones difíciles. Decidimos confiar en nuestros miedos, decidimos confiar en nuestra sabiduría, decidimos preguntar a las personas, pero no buscamos a Dios en primer lugar. Cuando entendí esto, me di cuenta que era que tenía que buscar a Dios. Así es que en ese momento me humillé, confié en las personas correctas y en tercer lugar, descansé en el Señor y en su favor.
Él hizo con su sabiduría divina que yo pudiera ver y entender que Él tenía el control de todas las cosas. Y sabes qué, hermano, hoy más que nunca yo confío en que el Señor va a tomar esta situación en sus manos, va a salir a mi favor, pero algo más, he crecido en mi intimidad con Él y sé que voy a ver la victoria. Yo quiero que esto que yo he aprendido, tú lo puedas aprender. Porque en medio de la crisis, Dios está obrando. Porque en medio de estas dificultades, Dios está obrando y no obrando a favor de cualquiera, está a tu favor, porque Él es el buen pastor que cuida sus ovejas y Él nos está cuidando. Yo sé que es difícil afrontar situaciones, yo sé que tú puedes estar pasando un tiempo de dificultad, una realidad que quizás ni siquiera me puedo imaginar, pero quien sí la conoce es Dios. Mi recomendación es toma decisiones acertadas en tiempos de crisis y verás los resultados favorables que Dios tiene para ti y para tu familia. Así es que ya sabes, confiemos en el Señor hoy más que nunca. ¿Oramos? Acompáñame a orar y poder entregar este tiempo, tus cargas, tus problemas en las manos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendición. Señor, queremos glorificarte en medio de la crisis. Que quizás hasta este punto hemos tomado decisiones equivocadas, nos hemos frustrado, hemos tenido miedo, hemos estado viviendo una situación muy complicada, Señor. Pero hoy hemos aprendido que lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de ti, confiar en las personas correctas y descansar en tu sabiduría. Porque tú vas a salir a nuestro favor, tomarás nuestras situaciones en tus manos, nos ayudarás a crecer en una intimidad mayor contigo y veremos la victoria. Queremos ver la victoria sobre este virus. Queremos ver la victoria sobre esta situación. Ayúdanos, Señor. Sal a luchar a nuestro favor, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tus hijos. Y en el nombre de Jesús hoy te buscamos, Señor. Tú tienes el poder para sanar. Tú tienes el poder para quitar esta plaga. Tú tienes el poder para cesar esta enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú puedas detener esto, Señor, y puedas devolvernos, Padre Santo, el congregar juntos, el poder estar unidos, el poder estar sanos, el poder caminar sin miedo, porque tú nos proteges, porque tú nos guardas, porque tú estás de nuestro lado y veremos la victoria, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro lugar seguro. Gracias, Padre. Ayúdanos a descansar en ti y a tomar decisiones correctas en medio de esta crisis y de cualquier crisis que se pueda presentar en nuestra vida. Te glorificamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú eres un hijo de Dios, hoy renueva tu fe, pídele perdón a Dios si es que has tomado decisiones equivocadas y vuelve al camino. Te aseguro que tú vas a crecer en una intimidad con Dios. Pero si aún tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, te recomiendo que tú puedas tomar esta decisión. Es la mejor decisión que vas a tomar. Y cuando tú tomes esta decisión, Dios será tu Padre y te aseguro que nada podrá faltarte ni tocarte, porque el Señor velará por ti y cuidará de ti y de tu familia. Así es que si tú quieres tomar decisiones en favor de Dios, búscanos, escríbenos en nuestras redes sociales, escríbenos por interno para poder contactarnos contigo. Y ya sabes, que Dios te bendiga, te amamos mucho. Nos vemos pronto. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El verbo se encarnó, nos mostró su poder.
palabra y qué poderoso mensaje hemos recibido esta noche de parte del Señor. Estoy completamente segura de que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Sin duda alguna es algo que debemos de poner en práctica día a día. Esperamos les haya gustado mucho el servicio de esta noche y antes de que se vayan presten atención a algunas noticias muy importantes que tenemos para todos ustedes. Y estos son los anuncios en Centro de Fe y Esperanza. No olviden que tenemos nuestras reuniones de oración los días martes y viernes a las 6 de la tarde por nuestras cuentas de Instagram y Facebook. No te lo pierdas. Recuerden que tenemos nuestro grupo de conexión vía Zoom. Y seguimos con nuestros servicios en los horarios de 10 de la mañana y 6:30 de la noche por nuestros canales de YouTube y Facebook. Y para los pequeños de la casa tenemos nuevo material cada domingo en nuestro canal de YouTube. En el podcast del protagonista, cada semana tenemos nuevos episodios y transmisión en vivo con invitados especiales desde nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Y si aún no has escuchado el episodio número 2, te invito a que lo hagas y no te lo pierdas. Gracias a la generosidad de la iglesia hemos podido ayudar a familias y vidas que lo necesitan. No olvidemos ser sal y luz. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina, soy del proyecto 100 Niños de Jesús. Quiero agradecerles por los víveres que la Iglesia Centro de Fe y Esperanza nos ha brindado para 400 niños. Gracias por su aporte, gracias por el aporte de todos ustedes. Este es un proyecto de amor que se brinda para niños que viven en basurales, que viven al lado de aves carroñeras, que no tienen agua, no tienen luz. Son niños que viven literalmente al lado de la basura. Estos niños necesitan mucho de ustedes. Por favor, síganos apoyando. Estos fueron nuestros anuncios. Espero que nos encontremos bien en casa. Recuerden que los amamos y nos vemos en el próximo servicio.